Muy bien, buenas noches. Mi nombre es José Gerardo Podestamucha. El día de hoy vamos a tocar el tema de llenado de DAM en el seminario programado para hoy 17 de noviembre y vamos a arrancar con lo que es una DAM. Muy bien. Cuando hablamos de DAM nos referimos a la Declaración Aduanera de Mercancías o Mercadería. Término que también solía utilizarse antes era el término de DUA, Declaración Única de Mercaderías o Mercancías. ¿Ok? Este término estaba incluido inclusive dentro de los formatos hasta hace unos 2 meses atrás, en los formatos principales que uno podía descargar de la SUNAT. Pero ya se hizo la corrección o actualización de vida y ahora aparece con la denominación de DAM. Pero ¿en qué momento nace una DAM? ¿Con qué finalidad se hace el llenado de una? Para esto tenemos que mencionar que hay un documento previo a la DAM. ¿Ok? Nos estamos refiriendo al manifiesto de carga. El manifiesto de carga es el documento que va a dar origen posteriormente a la DUA y al conocimiento de embarque. ¿Ok? Por medio de la entrega de manifiesto de carga a la agencia de aduanas, esta va a poder encargarse de la declaración de la DAM. Por medio de la entrega del manifiesto de carga a la agencia de carga o a la agencia de transporte, se va a poder dar origen al conocimiento de embarque. Y el conocimiento de embarque, claro, ya sabemos que tiene una clasificación triple, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento de embarque aéreo, Warbin, el conocimiento de embarque marítimo, Lady, y el conocimiento de embarque terrestre, también llamado carta. Recordemos también que habíamos mencionado en unas semanas anteriores, si no me equivoco, hace dos, que el único documento de estos tres conocimientos de embarque que tiene carácter o validez de contrato venía a ser el conocimiento de embarque marítimo, también llamado Bill of Lading. Pero bien, dado ya este punto general sobre lo que es una dama o el origen de una dama, ahora vámonos de lleno a explorar un poco más sobre el contenido de este documento, cuál es el procedimiento para poder llenarlo y la importancia que va a tener dentro de la participación de los agentes de comercio. ¿Ok? Para comenzar, ustedes al finalizar este programa o este seminario de 1 hora ya estarán en la capacidad de reconocer las obligaciones de este operador, que es la agencia de aduanas, por medio de la declaración aduanera de mercaderías, y poder reconocer los detalles de cómo se llena una DAM. ¿Ok? Muy bien, comenzamos entonces. A ver, el llenado de una DAM. Vamos a tomar como ejemplo para el llenado de la DAM un régimen de exportación definitivo. Es el ejemplo sobre el cual vamos a comenzar a definir algunas secciones o partes que tiene la DAM, los tres formatos que posee una DAM, y comencemos con la declaración aduanera de mercaderías y el objetivo de la existencia de esta. Como les había indicado, antes se llamaba DUA. Hace unos 2 meses atrás ya se actualizaron los formularios que tenía la SUNAT y ahora aparecen con la denominación de DAM, Declaración Aduanera de Mercaderías. ¿Ok? Finalidad de una DAM: establecer pautas para la correcta declaración de las mercancías en el documento aduanero denominado DAM, utilizado para la destinación aduanera de los regímenes aduaneros. ¿Ok? En otras palabras, la declaración aduanera de mercancías establece las pautas o los puntos para hacer eh, una correcta manifestación de la declaración de una mercadería al 100%,
en un documento que tiene validez aduanera para la administración aduanera, que viene a ser la DAM, y que es utilizado justamente para darle destino, es decir, para una destinación a esta mercadería, lo cual vendría a ser la destinación aduanera de los regímenes aduaneros. Sabemos que existen 13 regímenes aduaneros, ¿no? En este caso vamos a trabajar con el ejemplo de un régimen de exportaciones, es decir, tomando en cuenta que la destinación aduanera va a ser una exportación. Bien, dentro de la declaración aduanera de mercancías, pero tenemos que enfocarnos inicialmente en saber qué tipos de DAM, ¿ok? Tres legajos, tres formatos, tres partes que componen una DAM. Los formatos son de sencilla clasificación. Tenemos el formato A, el formato B y el formato C. ¿Ok? De estos tres, solamente el formato A y el formato B pueden tener series. Es decir, formato A puede existir como A, pero puede tener una serie A1, A2, A3. Lo mismo que el formato B. Puede existir un formato B sub 1, B sub 2, B sub 3. ¿Pero en qué consiste esta clasificación inicial de los formatos? Bien, lo primero que hay que reconocer es el formato A, que es, si no el más importante, uno de los principales sobre los cuales va a iniciar el proceso de declaración de mercancía. El formato A contiene los datos generales del régimen aduanero, es decir, va a tener los datos del importador, los datos del exportador, va a tener el punto de origen, el punto de destino, información del almacén, de la empresa de transportes, información contenida en formas de pago. En otras palabras, contiene todos los datos generales de forma general, es decir, de forma sencilla, no tan al detalle, de los regímenes que se están solicitando al despacho. En este caso, del régimen de exportación. ¿Ok? Pero imaginemos por un momento, si yo voy a utilizar el formato A, que es el que me permite, en otras palabras, colocar la información propia de la mercadería o la mercancía que voy a exportar, no debería tener ningún problema al trasladar la información de la factura a la DAM, a no ser que yo tenga en este caso más de una factura y que vaya a incluir dentro de un mismo embarque. De ser así, solamente tendría que llenar una DAM porque voy a utilizar un solo flete, un solo contenedor, un solo proceso de exportación, pero tengo dos tipos de mercancía distintas que provienen de dos facturas diferentes. ¿Qué debería hacer entonces? ¿Llenar un nuevo formato A? ¿Llenar una nueva DAM? No, no podría hacerlo porque tendría que duplicar todos los demás datos, ¿no? Tendría que duplicar nuevamente el servicio del almacén, los datos de la empresa de transportes, etcétera. Lo único que podría hacer para evitar cualquier problema sería no recurrir solamente al formato A, donde he colocado todos los datos básicos y generales para la exportación, sino también llenar un formato A sub 1, el cual está vinculado al formato A. Es decir, yo tendría que colocar esta segunda mercancía y sus detalles completos, es decir, el uso, los componentes de los cuales está elaborado, el precio, peso bruto, peso neto, etcétera. Tendría que colocar los datos de esta segunda mercancía que corresponde a otra factura en el formato A sub 1, de modo tal que en el formato A yo tenga aclarada la primera factura con el primer producto, en el formato A sub 1 tenga declarada la segunda factura con el segundo producto. Si es necesario, habrá un ASUS 2, un ASUS 3, un ASUS 4, siempre y cuando todas estas mercancías sean exportadas en un mismo contenedor, a un mismo país, sean exportadas en un mismo medio de transporte, lo único que tengo que hacer es vincular todas a una sola DAM, solamente diferenciando el número de serie al que corresponde. ¿Ok?
En otras palabras, lo que estamos dando a entender es que tú puedes vincular más de una factura a una misma DAM. Más de una sola factura, más de una sola mercancía puede ser vinculada o asignada a una sola DAM. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, realizo la exportación y hago el llenado de la DAM, pero por separado? Por cada factura, tendría en todo caso que alegar que voy a pagar de un flete, tendría que decir que voy a pagar vinculación y todos los demás gastos serían duplicados. ¿Por qué? Porque serían declaraciones independientes, DAMs independientes. Y no sería viable tampoco el poder hacerlo, porque no puedo hacer la declaración de un solo pago en dos documentos diferentes, como son dos DAMs. ¿Ok? Entonces recuerda que el formato A es el que está enfocado a poder describir todas las características completas de la mercancía. ¿Ok? Y a trasladar información de los demás documentos de comercio internacional. Vámonos al formato B. ¿Qué tan necesario es el formato B? El formato B es súper importante porque contiene la información de los datos de la transacción, es decir, de los datos de la forma de pago para la importación o exportación de una mercadería. ¿Ok? Datos relativos a las mercancías solicitadas a los regímenes de importación para consumo, por ejemplo, admisión temporal para reexportación, admisión temporal para perfeccionamiento activo y excepciones legales que en algunos casos corresponden, ¿no? En otras palabras, si en el formato A yo estoy declarando los datos completos de la mercancía que va a ser exportada, importada o sometida a cualquier régimen, en el formato B lo que yo tengo que dar cuenta a la administración aduanera es el monto total del valor de esa mercadería o de esa mercancía y tengo que indicarle también en el formato B la forma en la que yo voy a realizar el pago por la importación de esta mercancía o la forma en la que yo voy a recibir el pago al momento de hacer la exportación. ¿Ok? Ahora, no siempre el pago va a ser en un 100%. Existe la posibilidad de que el pago sea 50% adelantado, 50% de recibir la mercancía, un pago con entrega, etcétera, un documento de carta de crédito, un cheque. Todas estas modalidades van a ser registradas en el formato B, incluyendo los datos de la entidad bancaria que va a servir como intermediario o las entidades bancarias que van a ser los intermediarios. ¿Qué pasa si yo recibo, en este caso, mercadería o mercancía? Estoy haciendo una importación, pero yo no hice el pago o un depósito solamente en una sola transferencia, sino que yo efectué dos. Hice una transferencia inicial previa a la exportación de la mercadería, previa a la salida del puerto de aduana de origen, y una vez que me pude cerciorar de que la mercancía ya fue despachada, recién hice el segundo depósito. Quiere decir que existen dos vouchers, dos tickets, ¿ok? Cada uno del 50%, dirigidos a la misma cuenta, ¿no? Del país de donde salió originalmente la mercancía y donde está registrado en la empresa de la cual ha hecho la exportación de mis productos. Bueno, por eso es que yo también en el formato B puedo recurrir a utilizar un formato B sub 1, sub 2, sub 3, etcétera, dependiendo de la cantidad de transferencias o de la cantidad de medios de pago que yo haya utilizado para este proceso de importación o exportación. Recuerda nuevamente, solamente el formato A y el formato B tienen series. Formato A, puedes vincular más de una factura, más de un solo producto a una misma DAM, siempre y cuando esta mercancía vaya a ser trasladada en el mismo medio de transporte, en la misma fecha, en el mismo contenedor, ¿ok? Y está, en este caso, siendo consignada al mismo cliente. Lo imposible que yo pueda declarar una factura en más de una DAM. Ya sabemos por qué. No sería duplicar en este caso
procedimientos dentro de una sola gestión de importación o exportación. Mientras que el formato B me servía para poder asociarme y tener información completa de la forma en la que se va a realizar el pago por este proceso de exportación o importación. Puede ser más de una modalidad, puedes utilizar más de una modalidad. Y para cada una de ellas tendrás la serie, ¿no? El formato B1, B2, B3, donde vas a registrar los números de cheque, los números de los tickets de transferencia, los vouchers, el número de la carta de crédito, etcétera, dependiendo del medio de pago al cual hayas recurrido o el cual figura en su contrato de compra. El formato C. El formato C contiene información relacionada a la liquidación de la deuda tributaria. ¿Ok? En otras palabras, el formato C es el que contiene la información completa del monto total de tributos que tú vas a tener que cancelar o pagar por el proceso de importación que estás realizando. Ahora nuevamente contiene los datos de la liquidación de la deuda tributaria aduanera. ¿Ok? Utiliza regímenes que se obligan necesariamente a la necesidad de que tú puedas pagar o tengas que garantizar el- para el ingreso de una mercadería. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una importación definitiva, es obligatorio, si esta importación definitiva, que yo tenga que pagar mis impuestos. ¿Ok? ¿En base a qué? En base al cálculo de la base imponible que vendría a ser. ¿Y dónde voy a tener esa información? El cálculo total de impuestos a pagar. Lo voy a tener en el formato C. A ver, Viviana, leo tu consulta. A ver, buenas noches, una consulta. Si deseo exportar 30 cajas de botellas de 300 gramos de miel de abeja, cada caja 48 para Estados Unidos, podría hacerlo por exporta fácil, tendré que hacer el llenado de datos. Ya, mira, el exporta fácil funciona así de sencillo, ¿ok? Número uno, para trabajar un exporta fácil, obligatoriamente, Viviana, tienes que contar con un número de RUC, ¿ok? No se puede trabajar con un DNI. A diferencia del importa fácil, donde sí podrías utilizar tu DNI o podrías utilizar un RUC. En este caso, para trabajar tu exporta fácil, necesitas sí o sí un número de RUC, ¿ok? ¿Qué más necesitas saber? Para trabajar un procedimiento de exporta fácil, al igual que en una exportación regular, no vas a pagar impuestos, ¿ok? Porque te lo promociona y promueve la exportación. Pero también tengo un detalle que bueno, es bastante importante, ¿no? Tienes un tope máximo de $5,000 para poder hacer la exportación de tu mercadería en términos FOB, es decir, $5,000 sumando el valor total de tu mercadería, en este caso de las botellas de miel de abeja, sumado con el flete local, es decir, con el transporte desde tu almacén o desde tu local o tu vivienda hasta el centro de donde vas a trabajar el exporta fácil, que viene a ser una agencia de Serport. ¿Ok? Recuerda, exporta fácil, importa fácil, necesariamente tienes que trabajar con Serport. Pero no te preocupes porque Serport tiene servicio aéreo, servicio marítimo y servicio terrestre. ¿Ok? Lo primero que tienes que hacer entonces es asegurarte de que el valor total de toda tu mercadería no exceda los $5,000 entre el costo de tu producto y el flete local o traslado dentro del país, ¿no? Dentro del Perú, desde tu vivienda, desde tu local hasta la oficina de Serpo. Número dos, otro dato importante. Lo único que tienes que hacer es llenar una declaración simplificada. No necesitas llenar una DAM. Es decir, no necesitas llenar el formato A, B y C de los que estamos hablando ahora. Solamente tienes que llenar una declaración simplificada. ¿Qué es una declaración simplificada? Es lo mismo que una DAM, pero de forma mucho más resumida. Y es un solo documento, es un solo formato. ¿De dónde descargas esa información? De la página de la SUNAT,
o directamente te entregan también el formulario cuando vas a hacer post al momento de llevar la mercancía o la mercadería para la exportación. Otro dato importante, no necesitas contratar un agente de aduanas, ¿ok? Tranquilamente tú puedes encargarte de hacer los trámites, llenar la declaración simplificada, gestionar el pago del costo de flete y olvidarte de cualquier otro problema. Otro beneficio que también tienes, puedes hacer el exporta fácil cuantas veces tú quieras, ¿ok? Pero recuerda que nunca debes exceder los $5,000 por cada envío. Necesitas sí o sí un RUC. Y si es que el traslado lo haces vía aérea, existe un tope máximo de 50 kilogramos, ¿ok? Puedes exceder 50 kilogramos en cuanto a peso, no puedes exceder los $5,000 en base al valor de la mercadería y podrías estar trabajando de forma tranquila un exporta fácil. Ahora, depende muchísimo del valor que represente tu mercadería para darte una respuesta. Como te dije, no puedes exceder los 50 kilogramos de peso o exceder los $5,000. Pero también ten bastante cuidado con esto. Algunas personas tienden a reducir el valor de las facturas para no exceder, claro, el monto de los $5,000 como tope. Podría servirte, ¿ok? Pero también hay un detalle, como te dije, cuando hagas la exportación o la exporta fácil, igual la mercadería que tú estás exportando, en este caso Estados Unidos, puede ser sometida a un control, por ejemplo, de canal rojo, donde en el país destino puedan considerar que la factura ha sido subvaluada, hagan los ajustes necesarios y tu cliente tenga que pagar sí o sí los impuestos en base a ese nuevo cálculo, a ese nuevo ajuste que se hizo por el valor de la mercancía, pero en la aduana de destino. ¿Qué tan frecuente sucede esto? En realidad no es muy frecuente, pero es mejor no arriesgarse. Por ejemplo, que en el Perú, al día del total de mercadería que ingresa o que sale, mercancía que entra o sale del país, ¿cuántas son asignadas a Canal Rojo? Es decir, a control físico y a control documentario. No más del 15% como tope máximo. ¿Ok? Es decir, la probabilidad de que te toque un canal rojo es de un 15% como máximo. Espero haberte dado un poco más de orientación sobre la consulta que me hiciste y si no, te recomiendo que revises toda la información completa que está en la página de la SUNAT relacionada a los procedimientos para el exporta fácil e importa fácil. Pero sí es muy viable que puedas hacer. Ahora, antes de que hagas tu exportación, yo te recomiendo que inicies con el envío de una muestra comercial, como para que te vayas familiarizando un poco con los procedimientos, con los trámites, puedas hacer el cálculo y medir tu tiempo y evaluar en qué condiciones está llegando la mercancía que estás exportando a Estados Unidos. Otro detalle también súper importante cuando hagas tu exporta fácil. Toda mercadería o mercancía que es exportada o importada por estos procedimientos de importa fácil o por medio de couriers, son empresas privadas de envío rápido, ¿ok? Al momento de llenar la declaración simplificada, algunos cometen un error bastante común, que es el buscar tu producto dentro del arancel nacional de aduanas y colocarle la partida arancelaria exacta o que corresponde a tu mercadería. Eso lo podrías hacer siempre y cuando trabajas un régimen general. Perdón, siempre y cuando estás trabajando un proceso de exportación o importación regular. Pero cuando trabajas un exporta fácil o importa fácil, estás trabajando por medio de un régimen, perdón, dentro de un procedimiento especial, para lo cual toda la mercadería que es exportada o importada por estos medios utiliza una misma partida arancelaria, independientemente de si se trate de un producto textil, un producto tecnológico, utilizan la misma partida arancelaria. ¿Dónde vas a encontrar esta información o la partida que necesitas? Te recomiendo que descargues el Arancel Nacional de Aduanas y te vayas a la última sección, las últimas dos hojas.
donde aparece el análisis del capítulo 98. En ese capítulo 98, que está relacionado a procedimientos especiales, vas a encontrar cuál es la partida arancelaria exacta que deberías utilizar para exporta fácil, envíos rápidos, muestras comerciales, entre otros datos que te van a ayudar a tener un poco más claro el panorama. Espero haberte ayudado con la consulta, Viviana. ¿Ok? Muy bien, continuamos entonces con la declaración aduanera de mercancía. Como ya les había mencionado, existe un formato A, un formato B. Estos dos primeros, o estos dos iniciales, se dividen en secciones. Puede haber un A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera. El formato B también puede dividirse en subsecciones, dependiendo de la cantidad de transferencias que hayas hecho o la cantidad de medios de pago a los cuales hayas recurrido. Y el formato C finalmente solamente se va a utilizar para la declaración del pago de impuestos. ¿Ok? Tú llenas el formato A y el B con la de tu agente de aduana. El formato C necesariamente lo va a llenar la administración aduanera, donde va a ser el cálculo total del monto o deuda tributaria que te correspondería por este procedimiento de importación. En el caso de ser una exportación, no se graban tributos o impuestos a las exportaciones. ¿Ok? Es decir, no estarías pagando ningún impuesto. Ni impuesto local, IGB, IPM, impuesto selectivo al consumo, ni tampoco impuestos internacionales, como el aduanero. Mientras que cuando haces una importación, sí tienes que pagar necesariamente todos estos impuestos. A ver, continúa. Veamos el formato A y cómo es que se llama. En el formato A, que como te había comentado, es el formato inicial, punto de partida, donde vas a colocar información propia de tu mercadería o mercancía, que también va a contener los datos básicos generales entre importador-exportador, puerto de origen, puerto de destino, etcétera. Recordemos que este formato A es como si fuera simplemente un copia y pega de información. ¿Ok? ¿Y de dónde voy a copiar y pegar la información para llenar el formato A? Voy a copiar y pegar la información de los documentos del comercio internacional. Es decir, de los documentos que tengo, por ejemplo, como contrato, factura, en este caso, el contrato que hice con la empresa de transporte, los datos del almacén, porque también me ha facturado el almacén, entre otros. A ver, los datos con los que deberías comenzar a llenar tu formato A. Número uno, la aduana y el código correspondiente, por medio del cual vas a trabajar. Ejemplo, los más conocidos aquí en el Perú, cada vez que quieras trabajar un proceso de exportación o importación, frecuentemente se recurre a utilizar la vía marítima del Callao o la vía aérea del Callao. ¿Ok? Si voy a hacer un traslado de mercaderías de importación o exportación vía marítima del Callao, automáticamente ya tengo que recordar que el código de la vía marítima del Callao es 110. Y la aduana aérea del Callao viene a ser el código 235. ¿Ok? Siempre tienes que indicar el nombre y el código de la intendencia aduanera bajo la cual está la jurisdicción de donde vas a realizar tu despacho. En otras palabras, el nombre completo y el código de la zona aduanera o intendencia aduanera. ¿Qué es una intendencia aduanera? Una dependencia de la Administración Aduanera Central. ¿Ok? Son espacios autorizados por la aduana para que puedan ser utilizados vía como espacios autorizados de forma legal para que puedas hacer el ingreso y salida de mercancía, tanto de mercancía como de personas, bien de medios de transporte, de forma legal. Muy bien, entonces recuerda, cuando trabajes por el proceso de importación o exportación y vayas a utilizar la Intendencia Aduanera Marítima de Callao, el código es 118. Y la Intendencia Aérea de Callao, el código es 23.
Pero ¿de dónde sacas esta información? ¿De dónde salen los códigos? ¿De dónde sale el nombre? Esta información la tienes en la página web de la SUNAT. Entras a la página de la SUNAT, cargas el formato de la DAM A, B y C, y al lado te va a aparecer la posibilidad de, si gustas, hacer el llenado de la DAM vía la misma página web de la SUNAT, o si no, de descargarte la guía donde vas a tener todos los códigos que simplemente necesitarías trasladar a tu. Nuevamente recuerda, entras a la página de la SUNAT y te aparece el formato de la DAM. Puedes llenarlo en línea, ¿ok? Puedes llenarlo en la misma página de la SUNAT, como también puedes descargar el formato y llenarlo a mano, descargando la guía, donde están todos los códigos. El formato A, por ejemplo, para importación, está relacionado a todos estos regímenes aquí, a estos 8 regímenes. Ahora recuerda también que cada régimen tiene un código, ¿ok? Tenemos 13 regímenes, por ende contamos con 13. El más frecuente y el principal que utilizamos acá en el Perú es el código 10 para importación para compra o importación de turismo. ¿Ok? No basta solamente con colocar el nombre del régimen, tienes que colocar el código. Ahora, una vez que has declarado cuál es el régimen al cual vas a someter una cierta mercadería o mercancía, tanto para un proceso de ingreso de mercancía del país como para salida del mismo, también tienes que indicar cuál es la modalidad del despacho que vas a utilizar para este procedimiento. Recordemos que existen dentro de los tipos de despacho los más utilizados, el despacho excepcional, el anticipado y el de envíos de urgencia. ¿En qué consiste el despacho anticipado? El despacho anticipado consiste en que tú vas a entregar los documentos de un proceso de exportación a la aduana de destino 30 días calendario antes de que llegue la mercancía. ¿Okay? Es decir, si hoy día yo hago una exportación, no sé, a China, 30 días antes de que la mercancía llegue al puerto de China, al cual hice la exportación, ya deberían haber llegado los documentos necesarios para acelerar el proceso de nacionalización allá. Es decir, los documentos yo tendría que haberlos enviado por una agencia de envío rápido, DHL, UPS, TNT, entre otros, para que cuando estos documentos llegasen a destino, el importador pueda ir acelerando los procedimientos de nacionalización de esta mercancía. Si le tocó un canal verde no hay mayor problema. Si le tocó un canal naranja, ya podría ir avanzando con el control documentario. Y en el caso en que le haya tocado un canal rojo, podría ir avanzando en el control documentario y tan pronto llegue la mercancía, ser sometida directamente al aforo o al control físico para que pueda salir como prioridad. Es ese despacho anticipado. Es un despacho excepcional, es todo lo contrario. En este caso, los documentos no van a llegar 30 días antes de que llegue la mercancía al puerto de destino. Aquí los documentos van a llegar inclusive hasta 15 días después de que la mercancía haya arribado o haya llegado al puerto de destino. ¿Ok? Es decir, se te da la posibilidad de que primero llegue la mercancía o mercadería y después tienes hasta 15 días para poder regularizar tus documentos. Es decir, hasta que te lleguen los documentos y para que hagas la presentación de los títulos. El plazo es de 15 días posteriores a la llegada de la mercancía al puerto de destino. Este es el que más se utiliza en el Perú, ¿no? El despacho excepcional o diferido. También contamos con el despacho de envíos de urgencia, pero este se utiliza más para documentos o mercaderías relacionadas especialmente a colaboración humanitaria de urgencia social. ¿En qué consiste este envío de urgencia? En que los documentos podrían llegar 15 días antes o hasta 7 días después de que llegue este tipo de mercancía. Pero recuerda, en la gama vas a tener que colocar el código y también el nombre completo del tipo de despacho al cual te estás.
En el caso que se trata de una exportación, bueno, la exportación también tiene codificación, cada uno de esos regímenes. Tiene ese código 40, 41, 51, 52, 60 de reexportación. También existen tipos de despacho. Y acá empezamos con el llenado de la DAM. Los primeros datos que tienes que colocar en tu DAM, los datos de identificación. ¿Ok? En la sección 1, a ver, en la DAM vas a encontrar lo siguiente. ¿Ok? Cada uno de los casilleros principales tiene un número de la DAM. ¿Ok? Por ejemplo, número 1, identificación. Quiere decir que todos los datos relacionados a identificación van a ir dentro de estos casilleros. 1, 2, 3, 4. En estos 4 casilleros va a ir toda la información relacionada a identificación. Y aquí tenemos cómo se llena cada uno de esos 4 casilleros. Pero profesor, arriba de ese código 1 tengo unos espacios en blanco libres. Sí, ¿te acuerdas que hablamos de esto? Que tenías que colocar el código y el nombre de en este caso, Intendencia Aduanera. También tenías que colocar el año y el número de orden asignado del declarante. Esa información es la que va en esta parte superior. Y cuando nos vamos ya a tocar de lleno en la sección 1 de identificación, en la NAM, busca el espacio donde dice identificación y una vez que encuentres estos 4 casilleros, sabes que esos 4 datos van a ir. El primero, los datos del importador. El nombre completo de la razón social, tal y como aparece en la zona. ¿Ok? Mayúsculas, minúsculas, tipo de sociedad o personería jurídica, tal como lo encuentras en la página de la zona. Número 2, código y documento de identificación. ¿Ok? Existen 3 principales documentos para trabajar en comercio exterior. El primer documento es el código 3, DNI. El segundo documento es el código 4, cuando vas a consignar un RUC. Y el tercer documento es el código 6, que está relacionado a pasaportes de extranjeros. ¿Ok? En este caso, nombre del importador, Textiles Jamones S.A. Código y documento de identificación, le hemos colocado que es el código 4. El código 4 es RUC. Bueno, tenemos que colocar el número del RUC. Casillero número 3, dirección del importador. Igual, tal y como aparece en la ficha RUC. ¿No? No se puede modificar esa información. Y casilla 4, código de ubicación geográfica. Es un código de 6 dígitos, el cual se compone de los 2 primeros números por el número del departamento. Los otros 2 números es el número de la provincia y los 2 últimos es el código del distrito. Con eso ya tendrías la sección 1 completamente llena. Todavía estamos en el formato A. Viene la sección 2. Sección 2 corresponde a todos los registros de aduana. Ojo, recuerda, jamás se te ocurra llenar el casillero número 2. ¿Ok? El casillero número 2 está elaborado para que pueda ser llenado necesariamente por la autoridad aduanera. Recuerda nuevamente, en el casillero número 2 o en la sección número 2 de registros de aduana, estas 3 casillas están reservadas para uso completamente exclusivo de la autoridad aduanera. ¿Por qué? Porque la autoridad aduanera en estos 3 casilleros es quien va a colocar el número de la declaración, que es un código que está compuesto por números de código de la entidad aduanera, número de año de la numeración, el código del régimen, el código de la declaración, el tipo de documento, un dígito verificador. Es decir, el número de la declaración es una codificación especial que es consignada y asignada
a la DAM que tú vayas a declarar por parte de la autoridad aduanera. La segunda parte del grupo 2, la fecha de la numeración. Tú no puedes colocar la fecha en la que se hizo la numeración, porque simplemente no la tienes. ¿Ok? Quien va a colocar esa información es la autoridad aduanera. Y en tercer lugar, el canal al cual ha sido designado el ingreso o salida de la mercancía que tienes en la zona aduanera. ¿Quién te va a asignar el canal? Obligatoriamente la autoridad aduanera. Pues es la autoridad aduanera quien tiene que colocar estos datos. Todos los datos del segmento 2 o de la sección 2 son completados íntegramente por la administración aduanera o autoridad aduanera. Vámonos a la sección 3. En la sección 3 lo único que tienes que hacer es trasladar información de la empresa de transporte con la que estás trabajando. ¿Ok? Igual, tienes subdivisiones, necesitas el nombre y el código de la empresa de transporte con la que estás trabajando este proceso de ingreso o salida de mercancía. ¿Ok? Tienes que consignar el nombre o la razón social de la empresa de transporte y el código al cual corresponde. En el caso de transporte marítimo, se consigna el código del agente marítimo. ¿Qué más? Yo te dije que había un documento que era el que prácticamente daba luz verde al transporte, daba luz verde a la elaboración o a la creación del conocimiento de embarque. Ese documento se llamaba manifiesto, ¿no? El manifiesto de carga. Acuérdate, el manifiesto de carga es el que va a dar luz o va a dar origen al conocimiento de embarque. Entonces, en la casilla 1 ya colocaste el nombre completo de la empresa de transporte, que es la Cargo S.A. Sucursal Perú. Colocaste el código que es UC. El siguiente dato que tendríamos que colocar sería el número del manifiesto de carga. En este caso, si es vía marítima, estarían hablándote de un manifiesto de carga marítimo. Profesor, ¿y si es aéreo? Tendría que colocarte el número del manifiesto aéreo. ¿Y dónde se va a diferenciar qué tipo de transporte estoy utilizando, profesor? Bueno, en el siguiente casillero donde tienes que colocar la vía de transporte y el código al que pertenece. Si es vía marítima, tendrás que colocar el código 1, si es aéreo, el código 4, si es postal, el código número. ¿Ok? ¿De qué depende? De la naturaleza de tu mercadería, del valor de la mercadería y el peso de la misma para que puedas decidir utilizar la vía de transporte más adecuada. Recuerda que estos datos los vas a copiar y pegar. ¿De dónde? Del manifiesto que has entregado a la empresa de transporte. A la sección 4. Muy bien, llegamos a la sección 4. La sección 4 está enfocada a que podamos llenar datos del almacén temporal con el cual hemos trabajado. Ok, almacén donde ha estado temporalmente nuestra mercadería previa a ser sometida a un régimen. Ok, ahora todos los almacenes son supervisados, son fiscalizados por la administración aduanera, por la SUNAT. Ok, así que la SUNAT también lleva un control de cada uno de estos almacenes. Es decir, la SUNAT es quien brinda autorización a los almacenes a que puedan trabajar de forma formal y sin ningún inconveniente en el rubro de comercio internacional. ¿Ok? No puedes tener la mercadería o la mercancía en cualquier tipo de almacén. Tiene que ser un almacén autorizado por la administración aduanera. ¿Y dónde encuentras estos almacenes? En esta página. Entras a www.aduanet.gov.pe slash serviet slash CGA LMA ADU, almacén aduanero. Y te van a aparecer todos los nombres de los almacenes aduaneros que han sido autorizados o fiscalizados por la SUNAT y que a la vez han sido habilitados para que puedan resguardar tu mercadería o tu mercancía de forma temporal. Vas a encontrar el nombre y la codificación de cada uno de ellos.
Simplemente trasladas o copias esta información a la sección 4 de la DAM, formato A, donde te está pidiendo los datos del almacén. Vamos a la sección 5. En la sección 5 tienes que colocar solo datos generales, es decir, lo más básico relacionado a la transacción por el valor de la mercancía. ¿A qué se refiere, profesor? Lo único que tienes que colocar son los datos de la entidad financiera a través de la cual vas a hacer el pago por la importación o a través de la cual te van a hacer el pago por tu exportación. ¿Ok? Recuerda entonces que en la sección 5 de transacción solo vas a colocar la entidad financiera y la forma de pago o modalidad de pago, incluyendo también el código. Si es un pago al contado, el código es el 1, si es un pago diferido, código 2, radicación de capitales, código 3, sin uso de divisas es 4, etc. ¿Ok? En la sección 5 entonces de la DAMA, lo que tienes que llenar es el nombre de la entidad bancaria o entidad financiera. También tienes que colocar la modalidad y el código, el tipo de pago que corresponde. Profesor, ¿no se le colocan los demás detalles como, no sé, los números de cuenta, los tickets? No, recuerda que esa información al detalle va a ser colocada en el formato B de la DAM. Y de ser muy necesario por la cantidad de transacciones o modalidades de pago, puede existir el B-1, el B-2, el B-3, etc. Pero en el formato A, en la sección 5, solo van datos generales de la entidad financiera, es decir, el nombre del banco, y la modalidad vía la cual se va a hacer la transacción, por el valor que aparece en ese formato. Vámonos a la sección 6. En la sección 6 vas a encontrar el valor en aduanas. ¿Ok? ¿En qué consiste la sección 6? Tienes que colocar los datos relacionados a la base imponible sobre la cual se va a hacer el cálculo de tus impuestos. Por ejemplo, acá en Perú nosotros sabemos que la base imponible sobre la cual se hace el cálculo de pago de impuestos es el CIF. ¿Ok? El CIF, que viene a ser el costo de la mercadería, ¿ok? El seguro y el flete internacional. Entonces, como datos de valor de aduana, a mí siempre me van a pedir inicialmente el valor FOB. ¿Ok? El valor FOB es el que corresponde al valor total de la mercadería, es decir, al precio de venta de tu mercancía, incluyéndole el flete local para trasladar la mercadería o mercancía desde tu local hasta la administración aduanera, ¿ok? O hasta las oficinas de la aduana, donde vas a gestionar o donde vas a proceder a hacer la destinación de exportación definitiva. ¿Ok? Entonces tienes el valor FOB. También tienes que consignar el valor del flete. ¿Qué es el flete? Es el valor total que se te va a cobrar por el transporte de tu mercancía o mercadería vía cualquiera de los medios de transporte. ¿Ok? Esa información te la va a entregar la agencia de transporte y la agencia de carga. Hasta ahí tienes el FOB, tienes el flete, falta el seguro. También tienes que consignar los datos de cuánto se te ha cobrado de seguro por trasladar esta mercadería. Ahora existen dos tipos de seguro. El seguro que se utiliza por única vez, seguro unitario, o la póliza de seguro, que es denominada póliza de seguro flotante. ¿Qué diferencia hay entre la póliza de seguro única y la póliza de seguro flotante? La póliza de seguro único es un único pago que vas a hacer por concepto de seguro, por asegurar la mercadería, a una empresa prestadora de este tipo de servicios. ¿Y qué es una póliza de seguro flotante? Es un seguro que no va a cubrir solamente el traslado de un solo embarque, ¿ok? Sino que va a cubrir el traslado de toda la mercancía o mercadería que vayas a trasladar durante un año, por ejemplo. Yo como empresa me voy a la agencia aseguradora y le digo, ¿sabe qué? Voy a trasladar durante todo el año un montón de mercadería de esta misma partida, de esta característica, con esta empresa de transporte. Necesito que me emitan una póliza flotante, es decir, una póliza por todo el año.
De modo tal que cada vez que yo haga el envío o reciba la mercadería, por cada uno de esos movimientos pueda utilizar parte del total de la póliza flotante que ya había utilizado, que había contratado, ¿no? Si mi póliza flotante era por 12 meses, por cada importación o exportación, yo puedo utilizar una fracción de esa póliza flotante. Y así durante un año. Si al final del año no llegué a utilizar el monto total que le pagué al seguro para asegurar la mercadería, simplemente puedo perder ese dinero, ¿no? No lo puede reembolsar la empresa de seguros. Y finalmente tienes el valor en aduana, que vendría a ser la suma del FOB más el flete y el seguro. Y eso va en la casilla final. Ahora, no es obligatorio que asegures tu mercancía o tu mercadería, ¿ok? Pero ten en cuenta que la aduana siempre te va a cobrar un seguro ficticio, ¿ok? Si es que no tienes asegurada la mercancía o la mercadería, te van a cobrar un seguro de tabla, lo cual no quiere decir que tu mercancía o mercadería realmente esté asegurada, sino que se te va a cobrar ese monto porque es un gasto representativo para hacer el cálculo de tu seguro. Porque sin un seguro no existiría el CIF. Sin el CIF no tendrías tu base de impuestos. Así que tiene que haber al menos un dato o un cálculo que sea mínimo relacionado a un seguro de tabla. Y el seguro de tabla siempre es un porcentaje que se aplica directamente al valor FOB de la mercadería. El seguro de tabla mínimo actualmente es de 0,5% y el seguro de tabla más alto en este momento es de 3,5%. ¿Pero aplicado a qué? Aplicado al valor FOB. Declaración de mercancías. En la sección 7, acá tienes que colocar el número de serie de la mercadería, tienes que colocar el puerto de embarque, la fecha en la que estás haciendo el embarque o la exportación y los documentos de transporte al detalle. Declaración de mercancías, igual seguimos en la sección 7. También tienes que colocar el número del certificado de origen en caso de que tu cliente te haya pedido que le envíes un certificado de origen para, por ejemplo, aplicar a un tratado de libre comercio y para que no pague impuestos en su país. Tienes que colocar la cantidad en unidades comerciales, bultos, paquetes, cajas de una docena, el peso bruto, el peso neto del total de la mercancía, la cantidad de unidades, el tipo de bulto, la partida arancelaria completa, el código de país de origen, el país de destino, el valor FOB nuevamente, el flete, el seguro, el valor de la aduana, y esta parte que es súper importante que siempre debes de colocarla y nunca te olvides de ella. La declaración de las mercancías. En la parte final te exige que coloques la descripción de la mercancía al detalle. Es decir, tienes que colocarle, número uno, la denominación comercial. ¿Con qué nombre comercial se le conoce a esa mercadería, a esa mercancía? La forma de presentación. No sé si es en envase, en empaque, en embalaje. Número 3, los materiales de los cuales está compuesto ese producto. Número 4, el uso que se le va a brindar a ese producto. Número 5, otras características. Después de haber colocado todos estos datos de la descripción de la mercancía, en la línea final lo que vas a colocar es el número de la factura al cual está vinculado este producto. ¿Ok? Ahora date cuenta, si yo hubiera tenido más de un producto, tendría que haber llenado la serie 1, la serie 2, la serie 3, porque son varios productos que van a ir dentro de un mismo embarque, dentro de un mismo medio de transporte, ¿ok? Que pertenecen a una misma DAM. Entonces, ¿yo podía vincular más de una factura a una sola DAM? Claro que sí se puede. Pero no puedo vincular más de una DAM a una sola. Finalmente, en los datos 8 van el declarante, el número de contenedores, la licencia aduanera,
el control oficial de aduanas, la regularización y control de embarque, el depósito aduanero, los datos de transportista y la validación de datos. Aquí tienes el formato A de la DAM. Como puedes ver, existen las casillas que te he indicado, los datos de identificación, el registro de aduana. Esto nunca lo llenas, acuérdate de eso. Esto lo llena la administración aduanera. Vas a tener que colocar la identificación, el transporte, el almacén, la transacción y el valor en la aduana. También vas a tener que colocar los datos de la declaración de mercancías. Y finalmente, después de todo eso, lo único que te resta es esperar a que el agente de aduana con el que has trabajado haya emitido la declaración y se haya sometido tu mercadería al régimen que tú hayas elegido, ¿no? El de importación, exportación, etc. Recuerda nuevamente de lo que hemos mencionado al inicio. La DAM o la DUA, que se utiliza para importaciones o exportaciones regulares. En el caso de importaciones por un valor mayor a $2.000. No estaría hablando de un monto menor de un importa fácil. En exportaciones, mercancías que exceden los 50 kilogramos o exceden el valor de $5.000. Si no, no estaría hablando de una exportación en un proceso regular o un procedimiento regular, sino estaría hablando de un exporta fácil. La DAM o la DUA tiene tiene una subdivisión en tres: el formato A, el formato B y el formato C. El formato A es la declaración del contenido completo de tu mercadería. Es un copia y pega de información de todos tus demás documentos, el conocimiento del embarque, la factura entregada por el almacén, por la agencia de transporte, etcétera. El formato B está enfocado netamente para gestionar todos los datos relacionados a las transacciones económicas, es decir, a los medios de pago, fechas de pago. El formato C tampoco lo vas a llenar, al igual que en la sección 2 del formato A. Está enfocado a que puedan hacer la administración aduanera el cálculo total de pago de tus impuestos y consignarlo en este formato de documento C de la DAM. Bien, dicho todo esto, ya conocemos un poco más sobre lo que es una DAM. Hemos tratado de resumir el llenado del formato A. La próxima semana, si quiere, volvemos a reunirnos. Esperamos viendo el formato B, el formato C y abordando un nuevo tema dentro de comercio exterior que vendría a ser los documentos completos de comercio exterior, es decir, documentos obligatorios a los cuales tiene que recurrir un exportador o importador. Vamos a ver la importancia de los mismos, cómo se llenan, para qué sirven. Eso ha sido todo por el día de hoy y ha sido un placer acompañarlos. Dudas, consultas que puedan tener, pueden buscarme en LinkedIn. Mi nombre, José Gerardo Podestamucha. En el caso de que quieran acceder a la grabación o al video de esta videoconferencia o puedan solicitar las diapositivas, les recomiendo ponerse en contacto directo con Camex. ¿Ok? Muy bien, muy buenas noches y estamos en contacto hasta el próximo sábado a las 8 de la noche.